Bien, para calcular los momentos en una zapata aislada rectangular, es necesario definir, ya que los momentos, las franjas en donde se van a presentar los momentos son de diferente tamaño. Esta franja, esta, corresponde a este momento y hay que definir x2, cuánto vale x2, que es el ancho de esta franja, de aquí hasta acá. Bueno, x2 es igual a el ancho A2, acuérdense que el ancho más largo es A2 y el más corto, el lado corto es A1. Entonces x2 valdrá A2 menos C1, que esta parte es la que no permite que la zapata se doble, menos C1 entre 2, porque nada más estamos analizando una de las franjas, la otra franja se va a comportar de igual manera. Bueno, entonces x2 es igual a A2 menos C1 entre 2. Generalmente cuando tenemos zapatas rectangulares, las dimensiones de mi columna cambian. No va a ser completamente cuadrada, sino que va a tener un lado corto y un lado largo. Y se va a disponer de esta manera. El lado corto para el lado más largo de la zapata y el lado largo de la columna o el lado ancho de la columna para la parte más angosta de la zapata. Vaya atravesada, pues, como quien dice. Entonces, para el lado x1 tendríamos A1 menos C2, que es esta parte de aquí, que el peso de la columna no deja que se doble la zapata. Sería A1 menos C2, el ancho C2, y entre 2 porque nada más estamos analizando este ancho de franja. ¿Sale? Entonces, x1 va a estar del lado A1 y x2 va a estar del lado A2. Entonces, cuando calculemos nuestro momento, el momento es igual a WL cuadrada entre 2. Entonces, para mí la W es el peso. Acuérdense que la zapata es como si una viga estuviera cargando, pero al revés, de volteada, vaya. Porque la zapata va a estar empujada por la reacción del terreno. Entonces es como una viga cargada, pero al revés. Por lo tanto, mi W va a ser la resistencia del terreno que está empujando hacia arriba. Bueno, entonces W corresponde a Rn. L cuadrada sería x2 o x1 al cuadrado, depende del momento que estemos analizando. Y todavía después de multiplicar este largo de viga, que sería mi viga así, todavía lo voy a multiplicar por el ancho, como si estuviera analizando toda la losa, para obtener el momento en toda el área completa. Entonces sería x2 al cuadrado por A1, o sea, el ancho de toda esta franja. Y para el otro momento sería x1 al cuadrado, sería este largo o este ancho de franja por A2, que sería todo esto. Y todo este momento se va a analizar de toda, como si fuera toda una plancha completa, porque ahí es donde voy a distribuir todo ese acero. Bueno, entonces aquí lo que es importante analizar es ver si estoy analizando el momento con respecto a x2, si para mí x2 cuadrada, ese es mi largo de mi viga, quiere decir que aquí tengo mi sección, sería un momento de este tamaño. Estaría analizando el momento en esta franja. Y si estuviera analizando el momento para esta franja angosta, sería con esta. ¿Qué eso qué quiere decir? Bueno, que este momento va a determinar el acero que voy a poner en este sentido, ¿sí? Porque este es el momento, este es el que hace que la zapata se doble hacia arriba, ¿no? Se curve. Entonces es el acero que voy a poner en este sentido largo y que va a evitar que esta zapata se haga así para arriba como una charola. Y el momento, este otro momento con x1 al cuadrado, que me está dando el momento de toda esta franja larga, que es este momento pequeñito, es el que va a determinar el acero en este sentido, porque este acero evita
que mi zapata se enchine de esta forma, o sea, se levante de esta forma. Entonces, está un poquito como complicado este asunto de ver los sentidos. Solo lo único que tienen que hacer es analizar que si estoy revisando X2, estoy haciendo el lado más cuadrado de la zapata y eso determina el acero en todo lo largo. Si estoy haciendo X1, es la franja más angosta de la zapata y eso determina el acero que va a entrar en ese sentido, porque este sentido es el que evita que mi zapata se doble. A ver si me explico. Evita que mi zapata, si tengo así mi zapata, aquí está mi columna, X2 es la que me dicta este momento y evita que la zapata se haga así. Entonces va a ser el acero que voy a poner en este sentido, ¿sí? Y por el contrario, X1, vamos a ver el sentido corto de la zapata. Mi zapata está así a lo largo, no es muy larga, pero está cortita. Entonces, el X1 va a determinar este momento cortito. Por lo tanto, me va a ayudar a determinar el acero que tengo aquí en ese sentido corto. Porque ya la regué aquí a dibujar aquí. Este acero en este sentido va a evitar que mi zapata se doble así, en este sentido. Entonces, el momento pequeñito de la franja angosta, esta franja angosta, va a determinar el acero en este sentido corto. Y el momento de la franja cuadrada, la franja más ancha, va a determinar el acero que va en su lado más largo de la zapata. A ver si así ya quedó un poquito más claro. Bueno, entonces, voy a determinar los momentos. Con los momentos voy a determinar el peralte de mi zapata, igual que lo hicimos en la zapata cuadrada. Voy a determinar y voy a conseguir un peralte más o menos entre 20 y 25 centímetros, el cual nos va a ayudar un poco a imaginar algunas cosas, pero siempre vamos a estar conscientes de que este peralte que se obtiene por flexión, con los momentos flexionantes, este peralte nunca o muy pocas veces, casi me atrevo a decir que nunca, va a ser suficiente para cubrir el asunto del cortante por penetración. Este cortante de penetración siempre va a determinar un peralte mucho más espeso que el peralte que podamos conseguir por los momentos flexionantes. Sin embargo, siempre empezamos por los momentos flexionantes porque es donde tenemos más datos en el problema y nos ayuda a determinar algunas otras cuestiones que necesitamos para más adelante. Entonces, por eso siempre empezamos por el momento flexionante y por el análisis de los efectos de flexión, y después, una vez que tengamos ya más datos del problema, ya podemos revisar el asunto de la cortante por penetración y podemos ya con eso determinar si hacemos un peralte más espeso, o también podemos determinar este tipo de arreglos, ¿verdad? Que se hace como un talud aquí, se engruesa pues esta parte de la zapata para evitar el cortante por penetración, o de plano pues hacer un peralte más alto, más espeso, o poner las nervaduras, ¿no? Que es otra de las soluciones. Incluso si la diferencia es poca, pues se incrementa la resistencia del concreto, etcétera, ¿no? O se puede hacer un dado en la columna, y eso nos ahorra un poco de concreto para evitar subir demasiado el espesor de las zapatas. Bueno, con eso se revisan los momentos, y después el asunto del cortante por penetración es exactamente igual que el cortante por penetración en zapatas cuadradas. La única otra cosa que varía aquí en las zapatas rectangulares es el asunto del área.
El área de la zapata, acuérdense, si me diera, por ejemplo, 8 metros cuadrados, cuando saco el área de mi zapata, aquí en lugar de sacar raíz cuadrada de 8 para sacar lado por lado de mi zapata, lo que voy a hacer es dividir este número entre uno de los lados de la zapata. Generalmente el problema mismo me dice que por problemas de colindancia, etcétera, tengo una restricción de, por ejemplo, 2 metros o 3 metros máximo. El lado menor o el lado mayor de una zapata o el lado menor de una zapata o X lado de la zapata no puede exceder de 3 metros, por ejemplo, ¿no? Entonces me dice el problema, tengo una restricción de 3 metros en el lado de una zapata por cuestiones de colindancia. Entonces ya los 8 metros, en lugar de aplicar raíz cuadrada, los dividiría entre 3 y el otro número, el número que salga es el número que va a entrar en el otro lado de la zapata, para que al multiplicar por 3 me dé los 8 metros cuadrados que necesito para el ancho de mi zapata. Esa sería una de las diferencias respecto a las zapatas cuadradas. ¿Sí? El área de mi zapata, cuando calculo el área de la zapata, en lugar de sacarle raíz cuadrada, le tengo que dividir entre la restricción que me está dando el problema que tengo. El problema de un exceso de dimensiones, ¿no? Por alguna cuestión de colindancia o que estorbe algún objeto ahí de construcción, qué sé yo, un cuerpo de agua, qué sé yo, algo. Ese es el asunto de las zapatas rectangulares. El resto se hace exactamente igual que en las zapatas cuadradas. Otra cosa que cambia, por ejemplo, en la cuestión de cortante por penetración, acuérdense que tengo mi zapata, mi columna, y saco un corte a 45 grados y reviso estos 4 trapecios. Mi fórmula es multiplicar 4 por base mayor, base menor, por peralte D, etcétera, para para sacar el área, toda esta área de cortante donde se va a ocurrir la falla, ¿no? Aquí en este caso, pues como las columnas son más largas, son de diferentes dimensiones, mi cortante, los trapecios serían 2 trapecios de un tamaño y 2 trapecios más cortitos, ¿no? O serían estos más pequeños. Entonces aquí en lugar de 4 sería 2 por el lado más largo de la columna y otros 2 por el lado más corto de la columna para sacar, vaya, la columna quedaría algo así, ¿no? Entonces tendría 2 trapecios largos y 2 trapecios cortos. Esta es otra de las cosas donde hay que poner atención para la cuestión de la cortante, ¿no? Del cortante por penetración. Pero son muy pocos cambios realmente lo que se hace dentro del cálculo. Y el asunto de los armados, ¿no? Lo que les comentaba en el video anterior, que los armados va a ir una parte aquí, va a ir 2 a 1 entre A1 más A2. El A0 que me salga lo voy a multiplicar por este coeficiente. Y el resto lo voy a meter aquí. Y en el otro sentido, pues va todo completamente uniforme, el A0 en el otro sentido. Esos son los cambios nada más que se hacen en una zapata rectangular y con respecto de una zapata cuadrada. Les voy a pasar dos problemas, uno de zapata cuadrada y uno de zapata rectangular en una fotocopia, o les voy a escribir un problema para que lo lleven a cabo y lo resuelvan. Me gustaría muchísimo que me hablaran, me escribieran para comentarme sus dudas, dónde se atoraron, dónde se quedaron, porque eso, más que decirles quiero que me entreguen este apunte para esta fecha o este problema resuelto, no es mi intención hostigarlos ni estarlos estresando.
Lo que quiero es que cuando ustedes tengan tiempo y tengan ganas y estén contentos, abran los videos, los revisen e intenten resolver este asunto de la zapata rectangular y la zapata cuadrada. Lo que sí quiero dedicarle más tiempo es analizar una zapata continua, que es zapata corrida, vaya. Sí les quiero dedicar mucho tiempo a este tipo de zapatas, ya que por cuestiones de economía, de practicidad, son zapatas muy recurrentes dentro de la construcción. Cuando tengo zapatas aisladas que están muy pegadas una de otra, cuando están muy pegadas, por practicidad, por economía, por rapidez, lo que se hace es combinarlas y dejarlas continuas. Esto me va a permitir algo muy bueno. Por ejemplo, si yo tengo mi casita, ¿verdad? Tengo mi casita y tengo asentamientos diferenciales aquí. Si yo tuviera zapatas aisladas y hubiera algún asentamiento, ocurriría estas odiosas fallas, ¿no?, que ocurren en la construcción, estas mentadas fallas que hacen que los muros se agrieten, y aunque no se vaya a caer tu casa, pues ya no te da confianza, no te gusta cómo se ve, es un mal nombre para el arquitecto o quien construye, ¿verdad? Es mala reputación, porque de repente aquí se hacen algunos socavones, ¿no? Por las infiltraciones, lo que les contaba el otro día, las infiltraciones, se llevan todos los finos, se van acomodando en los huecos los finos y entonces van dejando huecos aquí. Y si tuviera una zapata aislada, pues la zapata se puede asentar y eso va a ocasionar estas grietas. En cambio, si yo tengo una zapata corrida, ¿qué va a pasar? Que aunque tenga de repente por ahí una fallita, pues mi zapata va a quedar igual, ¿verdad? Porque el resto de la pata, vaya, de la plancha que hay aquí, me está defendiendo de algún pequeño problema que pueda suceder en el subsuelo. Entonces mi zapata sigue estando ahí donde la dejé y vamos a poder evitar este tipo de situaciones. Además nos permite armar más rápido, excavar más rápido, colar más rápido y nos permite, vaya, los beneficios en contra del costo son mucho mayores. Así que esta es una zapata muy interesante para calcular y a esta sí le voy a dedicar un poco de tiempo en el próximo video. Pero me gustaría mucho que ustedes intenten resolver una zapata cuadrada y una zapata aislada rectangular. Y cuando ustedes me empiecen a preguntar sus dudas y aclaremos dudas de estos dos pequeños temas, procederé a calcular esa zapata corrida que es muy interesante y que les va a servir mucho para su vida profesional. Les mando un saludo muy afectuoso, espero que se encuentren muy bien, saludables ustedes y sus familias, y nos vemos pronto en un próximo video.